Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos confrontan con el paso de las palabras a las obras, o de las ideas a las acciones, o también podríamos decir de los grandes principios a la vida concreta. La primera lectura, por ejemplo, tomada del Deuteronomio, nos habla expresamente de esa dificultad que nosotros creemos ver en los mandamientos de Dios. Pero es una dificultad que está solo en nuestra fantasía. Cuando una persona dice, oh, si los mandamientos de Dios están por allá en el cielo o están al otro lado del mar. Y responde la palabra de Dios y dice, no, la palabra está muy cerca de tu boca y de tu corazón. Y esa cercanía no significa únicamente que nosotros conocemos los mandamientos. Quiere decir ante todo que el mandamiento es próximo a tu vida, a lo que tú eres, a lo que tú necesitas. Podríamos decir que los mandatos de Dios están cargados de absoluta sensatez, no son cosas extrañas, no son cosas exóticas. Y la razón por la que decimos que no son cosas exóticas es porque podemos encontrar cuál es el motivo, cuál es la razón. Por ejemplo, piensa en los 10 mandamientos, que tal vez es lo que tenemos más a mano. Pues son palabras supremamente sensatas, pero muchísimo. ¿A quién se le ocurre que va a ser mejor una sociedad donde todo el mundo pueda mentir? ¿Quién va a pensar que es mejor una sociedad donde cada quien esté tratando de quitarle la esposa al otro? O donde cualquiera pueda matar a cualquiera y esto se vuelva la ley de la jungla. Eso es lo que quiere decir que el mandamiento está cerca. Que está cerca, repito, no solo quiere decir que ya lo oíste con tus oídos o que ya lo aprendiste con tu cabeza. Que está cerca básicamente quiere decir que es algo próximo a ti. Piénsalo y verás lo tremendamente sensato que es. Y sin embargo, tenemos que resolver el tema de por qué muchas veces nos cuesta trabajo pasar de las palabras a las acciones. ¿Qué es lo que se interpone para que nuestras magníficas ideas de cómo debería ser el mundo no lleguen a plasmarse? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde están los frenos? En el mismo sentido, encontramos la conversación entre Cristo y un maestro de la ley. Y si decimos que era un maestro de la ley, quiere decir que es una persona que conocía muy, pero muy bien las cosas. Y este que conocía tan bien las cosas y que por lo tanto tenía muchos mandatos y observancias y leyes en su cabeza, pues todavía sigue preguntando, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y Cristo le dice aquella parábola bellísima, tan práctica, tan concreta, la parábola del buen samaritano. Sobre todo hay que destacar la frase final de Cristo, vete y haz tú lo mismo. Como si le dijera, mira, no le des más vueltas, no le des más vueltas, ya, empieza a actuar, empieza a obrar. De nuevo preguntamos, ¿y qué es lo que nos detiene? Pues básicamente lo que yo he podido ver y que nos muestra la Biblia es que nos detienen nuestros distintos amores idolátricos. Hay amores idolátricos que pueden ser el amor a mi comodidad. No quiero salir de mi zona de confort. Entonces no quiero dar el paso a servir, porque implicaría salir de mi zona de confort. O tal vez tengo el ídolo del dinero y entonces no quiero servir porque yo qué voy a ganar ahí. O tal vez tengo un ídolo del placer y entonces yo no voy a disfrutar eso. Son en el fondo nuestras idolatrías las que nos encadenan, las que nos impiden pasar de la palabra a la acción, de la idea a la obra.
Y por eso cuanto más libre esté nuestro corazón de idolatrías, pues más suave y expedito será el camino que nos llevará a dar ese tránsito entre lo que sabemos que hay que hacer y el efectivamente realizarlo. Haz la prueba. Porque esto no es de darle tantas vueltas como aquel escriba. Haz la prueba. Haz la prueba de lo que significa ese paso de la palabra a la obra. Haz la prueba significa reconoce y expulsa de tu vida esos ídolos y verás cómo las dificultades disminuyen y finalmente se apagan. Que Dios te guarde y te bendiga.